grados de hibridismo. Fue en la República Dominicana donde esa propensión a la mezcla alcanzó proporciones más intensas. Lo cito: ninguna de las islas antillanas, ninguna de las regiones de la tierra firme americana ha ofrecido el espectáculo histórico de la libre mezcla de blancos y negros sin cortapisas restrictivas de importancia y sin participación de otra variedad de mestizaje propia de la actual República Dominicana. En Santo Domingo, el hibridismo no tropezó con los escrúpulos y los prejuicios discriminatorios existentes en Cuba, donde estos, y lo vuelvo a citar, alcanzaron categoría verdaderamente obstructiva a la mezcla entre los diferentes grupos étnicos. La mezcla entre negros y blancos fue tan intensa en Santo Domingo que 50 años después de iniciarse la conquista, los mestizos que habían nacido de las relaciones entre los conquistadores y los aborígenes de la isla se habían diluido en la creciente población mulata. Lo cito nuevamente: de este modo, los especímenes típicamente mestizos de blanco e indio y zambos, es decir, de negro e indio, son dentro de la colectividad dominicana ejemplos muy dispersos y carentes de influencia psicosocial. Cierro la cita. La mulatización del país fue abonada por una serie de procesos que a lo largo de la historia dominicana reforzaron la presencia de los mestizos de negro y blanco. Entre tales procesos se encuentran, número 1, la ocupación haitiana de Santo Domingo entre 1822 al 44, que produjo, según él, el dominio total de la población negra en la Hispaniola, término Hispaniola, ¿verdad? Y que durante 22 años forzó evidentemente el ritmo del mestizaje mulato. Número 2, el estado de decadencia colonial que por mucho tiempo, antes de 1822, había padecido la parte española de la isla. Y número 3, la inmigración de trabajadores provenientes de Haití y de las islas británicas del Caribe, migraciones, cito a Pérez Cabral, que han rematado el decisivo predominio demográfico del mulato en la República Dominicana, mientras en Cuba el híbrido de blanco y negro ha conservado una proporción minoritaria. En este último país, además, y lo cito, la mulatización careció de amplitud y profundidad y alcances suficientes para lograr una influencia determinante en la composición de la colectividad. Una pequeña pausa. En Santo Domingo, por el contrario, la mulatización fue predominante en los siglos coloniales. Hacia mediados del siglo XVII, el mulato era el dueño del escenario demográfico dominicano, dice Pérez Cabral. Para entonces, los escasos prejuicios existentes no impedían, según él, las relaciones carnales entre los diversos grupos raciales que habitaban la isla. La misma escasez de población generaba lazos, y lo cito, de interdependencia que acercaban a los grupos raciales y propendía a la supresión cada vez mayor de cualquier escrúpulo de naturaleza étnica. Cierro la cita. La mulatización se agudizó luego de 1822 al ocurrir la ocupación haitiana, que duró hasta 1844. Entonces, el mero establecimiento de haitianos en Santo Domingo conllevó, y lo cito nuevamente, un regreso violento a la africanización del mulato de la parte oriental de la española. Como consecuencia de esto y de la inmigración en ese periodo de buena parte de la población blanca y de los mulatos arianizados, término de Pérez Cabral, al proclamarse la República Dominicana en 1844, la mulatización aparece oscurecida, dice él, por lo que se vio así acentuada su tendencia regresiva, son sus palabras también, quedando, nuevamente lo cito, reducido el ritmo de blanqueamiento que según él se había efectuado, en las primeras 2 décadas del siglo XIX. Hay que destacar que la interpretación que brinda Pérez Cabral acerca del mestizaje en la República Dominicana está fuertemente matizada por su visión acerca de las relaciones entre los géneros. En los inicios de la época colonial, cuando todavía existían amerindios en la española, y lo cito, estas citas de Pérez Cabral no tienen desperdicio, ¿no? La generosidad de la India, es decir, su disposición a tener relaciones sexuales, concordó, y lo cito, perfectamente dentro de la amplitud indiscriminatoria del hombre hispano del sur de España, habituado ya a las prácticas y las sorpresas del hibridismo. Cierro la cita. Esto, unido a la relajación sexual que se vivió durante la época de la conquista, propiciaron el concubinato y la poligamia del ultramar. Con la desaparición de la población indígena y el aumento de la trata de esclavos, se acentuaron los privilegios de los españoles frente a los demás grupos étnicos que convivían en la colonia, en la parte temprana de la colonia, y esta es genial. Rivalizaban y competían desigualmente 3 tipos de hombres
español, amerindio y africano, en pos y alrededor de dos tipos de mujeres, amerindia y africana. La lucha por el sexo se libró desde luego en favor del macho blanco, sin lugar a dudas, y en un plano de admisible selección, pero en cuanto a la concurrencia entre el amerindio y el negro, a este pareció corresponder la mejor parte. El indio, sexualmente inferior y parcialmente deteriorado por el hábito sodomita, se vio condenado a la condición de un conformista consumidor de desechos sexuales. Así, al poco tiempo, al aborigen solo se le veía acompañado, si acaso, de mujeres desprovistas de mocedad y encantos, verdaderos desperdicios biológicos. Podría aceptarse que, como probable asiático, el indio es sexualmente un hombre aún más incapaz que sus congéneres de otros colores y procedencias, esto es, sujeto de orgasmo más acelerado e incontenible que el blanco y sobre todo que el negro, lo que por supuesto lo desprestigiaba frente a su lasciva compañera provista ya de implementos comparativos. Ya desde la época colonial, por otro lado, surgió el complejo blanqueador, como él lo denomina, que el autor define, siguiendo el intelectual dominicano Ramón Marrero Arizpe, como el empeño de los estamentos híbridos para incorporarse a la esfera de los blancos. Esta psicosis, como la denominan, se manifestó de diversas formas, incluso mediante el surgimiento de la haitianofobia, miedo cerval a Haití, que según Pérez Cabral aquejó de manera especial a los sectores oligárquicos de la sociedad dominicana en el siglo XIX. El gran miedo haitiano, como él lo llama, llevó a las élites a claudicar todo empeño de forjar una nación independiente. En su anhelo por alejarse de Haití, los sectores dominantes se empeñaron en buscar protección entre las grandes potencias, lo que terminó destruyendo la precaria dignidad colectiva. En una imagen que sexualiza esta situación política, Pérez Cabral afirma, lo cito: la nación como la mujer se prostituye entregándose reiteradamente a las potencias extranjeras. Simultáneamente nacía en gran medida la entrega interna, doméstica, ante el energúmeno que de alguna manera simbolizaba el suficiente poderío para resistir la ya remota posibilidad de real amenaza haitiana. Cierro la cita. El análisis de Pérez Cabral sobre la relación de la República Dominicana y Haití en el siglo XIX resulta doblemente interesante. Primero, porque se aparta de las interpretaciones canónicas prevalecientes en la República Dominicana sobre esta cuestión, las que tienden a demonizar el periodo de la dominación haitiana y a hiperbolizar el peligro haitiano. En segundo lugar, porque en ese contexto su explicación se aleja del argumento central de su libro, que radica en el papel negativo que ha tenido el mestizaje. Sobre el particular, Pérez Cabral aduce que la población de la República Dominicana desarrolló formas particulares, lo cito, de obrar, de reaccionar, de comportarse, de ofender, de defenderse, de atravesar las crisis sociales, de descomponerse, cierro la cita, determinadas en última instancia por la hegemonía de la psicosociología mulata. Realizar aceleraciones de tal índole, alega Pérez Cabral, no implica, y lo cito, compartir los dogmas del racismo, o sea, él no es racista, como tampoco lo es afirmar, y lo cito nuevamente, que las comunidades insulares tienen su particular caracteriología psicogeográfica. Determinada la comunidad mulata, tanto por su condición mulata como por su carácter insular, y aquí parte del vínculo con Pedreira, ella posee una biotecnia especial, no sé lo que quiere decir eso, que se evidencia sobre todo, y lo cito, en las situaciones extraordinarias de la vida en sociedad. Cierro la cita. Es cuando ocurren las alteraciones de la normalidad social, cuando resultan más patentes esos rasgos de comportamiento propios de la condición mulata de la sociedad dominicana. A tales argumentos subyace una concepción de la composición racial como una enfermedad, una infección, una anormalidad o una lacra, noción que posee una profunda arqueología en el pensamiento latinoamericano. A tono con esa tradición, en el texto de Pérez Cabral proliferan los términos médicos o pseudomédicos. De hecho, había comenzado a estudiar medicina y no le permitieron seguir estudiando medicina precisamente por sus posiciones antitrujillistas. Asimismo, su bibliografía se nutre de una abundante literatura científica que abarca disciplinas tan diversas como la etnología, la antropología, la psicología y las ciencias sociales en general.
De igual manera, recurre en ocasiones a algunas de las figuras más relevantes del pensamiento radical, tanto de los clásicos, Marx y Lenin, por ejemplo, como de algunos de los pensadores que estaban de moda en los años 60, como Franz Fanon. A partir de tal registro ideológico y discursivo, la obra de Pérez Cabral pretende ubicarse en la tradición del nacionalismo radical y antiimperialista, que es una de las cosas interesantes, ¿no? No se trata de un pensador que él se concibe como un conservador, ni mucho menos. Es una persona que se concibe como un nacionalista, un radical, antiimperialista, incluso socialista. A partir de tal registro ideológico y discursivo, la obra de Pérez Cabral pretende ubicarse en la tradición del nacionalismo radical y antiimperialista, llegando incluso a invocar el anticapitalismo y el socialismo. Este abigarrado conjunto de autores y de tendencias ideológicas queda encuadrado, no obstante, en su tesis central acerca de las consecuencias del mestizaje sobre la sociedad y la historia dominicanas. La mulatización se dejó sentir con más intensidad en ciertas regiones del país, sobre todo en la zona fronteriza y en el este y en el sur, donde surgieron, según el verdadero emporio de mulatos. El Cibao, en la región central del país, por su parte, según él, exhibió un índice inferior de mezclas. En esta zona, hasta recientemente, había lugares que mantenían, dice, un predominio de pobladores blancos más o menos desprovistos de razas negroides evidentes, cierro la cita. Pese a ello, alega Pérez Cabral, la mulatización había llegado a arropar al país, por lo que hasta las localidades que se habían destacado por su población blanca, y lo cito nuevamente, se hallan hoy tan teñidas como las que gozaron de mayor fama de poblados híbridos, cierro la cita. A esto han contribuido varios factores como las migraciones internas que contribuyeron a extender el hibridismo y las guerras en que se vio involucrada la sociedad dominicana en el siglo XIX. Sobre esto último señala Pérez Cabral, y lo cito: negros y pardos ascendieron a posiciones sobresalientes con la misma rapidez que el blanco, y el barniz épico que en todas partes y siempre han lubricado las prerrogativas sexuales de las montoneras contó con especial vigencia donde la arianización de los coroneles y sus secuaces les impulsaba a escoger las hembras para el cruce. Cierro la cita. El resultado de todo esto fue una democracia del color, que en vez de frenar los impulsos de la arianización, sirvió de acicate a la fuerza del blanqueo, que no fue obstaculizado por las inhibiciones que en otros medios limitan el hibridismo por propia iniciativa del marginado racial. Son sus palabras. En la República Dominicana, por el contrario, y lo cito, la ausencia de sanciones y desaires, el individuo de color vio el camino abierto hacia la desafricanización. Cierro la cita. Ese impulso fue especialmente fuerte entre los mulatos, más cercanos somáticamente al blanco que entre los negros. En ese camino hacia la arianización, el mulato ya había recorrido un buen trecho, por lo que aumentaban, dice él, sus posibilidades de acercamiento y confusión con los blancos. Me gusta esa cita porque usa la palabra esa confusión, que también la usa Pedreira. A este fin le servían y lo cito, el desrizamiento del pelo, el retrato más blanco y la alquimia del cosmético. Cierro la cita. A diferencia del mulato que se siente compelido al blanqueamiento, y lo cito, el negro puro no padece el complejo de la arianización. Cierro la cita. Este último permanece en su puesto, en su lugar, ¿verdad? En su extremidad, colocado racialmente de manera irremediable, por lo que no experimenta la necesidad de arianizarse a través de una serie de etapas blanqueadoras. Por tal razón, las comunidades negras en proceso de hibridismo con el blanco no sufren los trastornos ni las confusiones que, según Pérez Cabral, aquejan a los sectores mulatos y que emanan de la pretensión de arianizarse y de la frustración de no ser blanco. Además, Pérez Cabral alega que este complejo es propio de las comunidades mulatas, no de las que están constituidas por mestizos de blanco e indio. En estas no aparece en América esa perturbación dislocadora. Ello se debe, y lo cito, a que los rasgos somáticos del mestizo, es decir, el producto del blanco y el indio, son menos contrastantes respecto de los del progenitor blanco, por lo que no producen las frustraciones y la psicosis que sí generan entre los mulatos. Lo vuelvo a citar: la textura y flexibilidad del pelo, la semejanza cromática, la proximidad entre los rasgos faciales convergen a favor de la inexistencia del ansia arianizante. Cierro la cita. A esto se suma que los indígenas y los mestizos de indio y blanco pueden apelar al orgullo que se desprende de la oriundez telúrica, lo que no ocurre con los mulatos cuyas raíces se ubican en África.
Esa ausencia de vinculación telúrica es uno de los factores que, según Pérez Cabral, ha condicionado las actuaciones de los mulatos en la República Dominicana en aquellas coyunturas de crisis que hubiesen requerido un accionar más patriótico y desprendido, pero por ser hijo de dos huéspedes de ningún modo vinculados con anterioridad al territorio, el mulato es un sujeto periféricamente afirmado sobre la tierra antillana. Qué bonito, ¿verdad? Que carece de una penetración histórica retrospectiva. Tal situación ha provocado deficiencias, y lo cito, en aquellas sensaciones y formaciones mentales que integran el más acabado patriotismo. Menos todavía se conformará el estado de conciencia del nacionalismo. Cierro la cita. Entre los negros antillanos y sus descendientes prevalece un espíritu de retorno de vuelta a África, que se traduce en un frágil vínculo con el país natal, con el lugar de nacimiento. Además, los esclavos negros provenían de un continente pero fueron trasladados a pequeños territorios insulares que carecen de las dimensiones del lugar de origen, cambio de hábitat que no dejó de tener su influjo, y lo cito, sobre las oleadas humanas de seres continentales introducidos por la fuerza en porciones pequeñas de tierras circundadas por el mar. A esto se aunó la disolución familiar y tribal que aparejó la trata. Por todo lo anterior, resultó natural que el mulato, como estrategia defensiva, tomara el partido de su ascendiente blanco y que el proceso de mulatización haya engendrado una comunidad mulata desorganizada, desorientada, atemorizada y macerada. Ahí radican los orígenes de la blancofilia, cuyos componentes son la ansia de congraciarse con el representante superior de la balanza opresiva, la propensión a la arianización somática y la falta de solidaridad con el representante inferior de la relación esclavista. Cierro la cita. Por otro lado, los múltiples y diversos cruces entre los heterogéneos tipos de mulatos se traducen, y lo cito, en una amplia variedad de actitudes y conductas, debido a que las combinaciones de genes influyen o determinan la conducta personal y social. Recordemos que el señor no es racista. Cierro la cita. En el caso de los mulatos, su tendencia a la arianización está motivada en buena medida por un mecanismo de autodefensa evidente, y lo cito, en su comportamiento colectivo en las agudizaciones de la crisis política. En ella reduce el espíritu para servir, como lo llama, del mulato, que es su sello de identidad, puesto por la estructura étnica específica, armazón del complejo mulato. Según Pérez Cabral, esto explica que la sociedad dominicana se comporte de manera diferente a como lo hacen otros conglomerados nacionales. Su empeño por descubrir las explicaciones pertinentes le llevan a formular su tesis acerca de la comunidad mulata de ese conglomerado humano que carece de una arraigada vinculación con la nación y con el territorio dominicano en virtud de sus confusos orígenes étnicos. Así, Pérez Cabral concluye que a lo largo de su historia, y lo cito, el pueblo dominicano ha dado inconfundibles y pronunciadas denotaciones de un execrable servilismo político, tanto en el plano internacional como en el nacional. Cierro la cita. En el ámbito internacional es el servilismo implicado, y lo cito, la sujeción al poder foráneo a través de las continuas gestiones de sumisión y protectorado. Pese a lo repugnante de tal comportamiento, a Pérez Cabral le interesa resaltar ante todo las manifestaciones del servilismo interno, ya que son expresiones directas de las peculiaridades intrínsecas del ser mulato. Al respecto señala: a partir de la separación de Haití de 1844, el servilismo político campea en la historia dominicana de manera ininterrumpida y creciente a lo largo de las agudizaciones críticas, vale decir, en los periodos regidos por los hombres fuertes, hasta culminar horriblemente en la máxima crisis de la tiranía trujillista. La forma abyecta del halago y de la rendición, el endiosamiento y el halago feminoide sobrenadan en el ambiente nativo cada vez que el energúmeno de horca y cuchillo se enseñorea. Cierro la cita. Dicha depravación fue especialmente indignante, como ya se ha señalado, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo de 1930 a 1961, cuyo régimen autocrático, alega Pérez Cabral, se debió en parte a las peculiaridades del tirano, pero en parte, y no pequeña, subraya a las características del pueblo dominicano. Abundando sobre esto, agrega: las realmente espantosas aristas y facetas del tirano deben interpretarse a la vez como emanaciones de su carácter y temperamento y como expresión de la comunidad donde se desarrolló el fenómeno. Cierro la cita. El dictador mismo es visto por Pérez Cabral a la luz de su concepción sobre el mulatismo y sus efectos malignos. Trujillo, lo cito, era un arquetipo mulato, presa del típico complejo de la ascensión social y de la arianización, evidente, por ejemplo, en la tendencia del energúmeno al disfraz y al cosmético en busca de la apariencia blanca. Cierro la cita.
Pese a la extravagancia del personaje durante la era de Trujillo, lo vuelvo a citar, la pleitesía y la divinización de la bestia ridícula fueron practicadas en escala feminoide, cultivadas por las masas del país debido a su imperativa necesidad de sumisión. Cierro la cita. Feminizado por Pérez Cabral, ya estoy acabando, el pueblo dominicano, debido a su condición de comunidad mulata, termina adoptando una posición sumisa y subyugada ante el autócrata mulato, que funge en esta narrativa testosterónica de macho imperioso y vanidoso que somete a la hembra por la fuerza, pero con su anuencia. Esa interrelación entre el déspota mulato y la mulata comunidad explica incluso la naturaleza criminal y corrupta del sistema político dominicano durante la era de Trujillo, en especial de sus áulicos y verdugos. La corrupción y el crimen compendian el proceso dominicano de envilecimiento, otra de cuyas vertientes es la vocación servil de la comunidad, propensión que tiene raíces étnicas en el seno de la única comunidad mulata de la tierra, todo de conformidad con el complejo psíquico del híbrido de negrero y esclavo. Cierro la cita. El resultado de esa hipertrofia, de ese síndrome ha sido, y lo cito, una necesidad de entrega servil que encuadra perfectamente dentro de la específica psicosemiología mulata. Esa psicosemiología, whatever that means, ha propiciado, y lo cito, el relajamiento espiritual y ético y la tremenda disolución de los resortes morales, características del ente social híbrido de blanco y negro, integrante de una comunidad que se defiende mediante el halago al poderoso, aunado a lo que Pérez Cabral denomina desamparo insular, que agudizó la conducta constitutiva de la comunidad mulata. Esa peculiar psicología servil predispuso al mulato en favor de la entrega sexualoide ante el amo todopoderoso. Cierro la cita. Y lo que era peor, luego de la caída de la dictadura de Trujillo, la sociedad dominicana continuaba evidenciando su incapacidad para actuar en sentido nacional. Ello como producto de toda una historia que había hecho que los dominicanos actuaran como robots, y lo cito nuevamente, movidos por fuerzas causales insoslayables, hijos del absurdo, mulatos insulares, malparados en un punto desafortunado del planeta. Cierro la cita. Como el Minotauro, ese otro monstruo producto de la hibridez, el pueblo dominicano estaría, pues, condenado a vagar perennemente por un insondable y recóndito laberinto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, preguntas, comentarios, sugerencias, doctor Efraín. Bueno, lo primero es lo obvio. ¿Has visto una foto del...? No. No has visto foto. Entonces, dado eso que no has visto la foto, ¿hay en la bibliografía menciones a Ingeniero Sarmiento? No lo he cotejado puntualmente. Me parece. Pero verdaderamente la pregunta es, ¿cómo tú colocas ideológicamente a Pérez Cabral dentro de la exaltación del indígena en la República Dominicana? Fíjate que ahí es un caso interesante. Podría que esperaras. Perdón. Eso ahí me cortó mal. Laura ¿Quién más? Golfes. Sí. Pero déjame apuntarlo, si no se me olvida. Sí. Y yo además no pasé el curso ese de taquigrafía, de escritura veloz, en la exaltación del indígena, ¿verdad? Oye, Pedro, ¿y es un texto sui generis o has visto textos semejantes? Ahí está. Ajá, o es único. No, este no No contesto, O es único. Ok, ¿alguien más? Hablen a uno caer para siempre. ¿Qué repercusión ha tenido la obra de Pérez Cabral de la conciencia social? No, entonces 65. Sí. Justo por la intervención. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, críticas? ¿Nada? Ok.
Bueno, voy a comenzar con la de Víctor McDonaghy. No. Es un texto alucinante. Este libro me lo prestó hace varios años. No lo he devuelto todavía, pero está Pero hay testigos de que lo tiene. Sí. Me lo prestó un historiador dominicano que es muy amigo mío, Roberto Casas, que ahora es el director del Archivo General de la Nación. Y precisamente hablando en una ocasión con Roberto, surgió a colación este texto que yo desconocía porque no se consigue en Santo Domingo. O sea, es un texto que no circula, no se conoce, no se discute casi el texto en la República Dominicana. Y entonces, hablando de estas cosas, Roberto me hace mención del libro y él me dice, a ti te va a gustar mucho para hacer un trabajo de esta naturaleza porque tiene precisamente como muchas aristas, ¿verdad? Muchas contradicciones. Y creo que te va a gustar. Y bueno, me lo prestó y llevaba ahí pues, un tiempo bastante largo sin haber podido trabajar esto del texto, sin siquiera haberlo podido leer. Y entonces para el seminario pues se me ocurrió la idea de que quizás entonces era la coyuntura, ¿verdad? Para trabajarlo. Y honestamente no encuentro ningún otro texto que se le pueda comparar de lo que yo haya leído ni en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en ningún otro lugar, porque tiene muchas aristas, ¿no? Y las contradicciones no terminan aquí. Pérez Cabral efectivamente se concebía como un tipo de izquierda, ¿no? Incluso luego de que Bosch fue electo presidente de la República Dominicana en el año 63, surgió un pequeño grupo de radicales, marxistas, etcétera, etcétera, que establecieron una escuela como de marxismo, ¿no? Y pues de discusión política. Pérez Cabral formaba parte de ese grupo. ¿Cuán importante fue ese grupo? Desde el punto de vista político no tuvo ninguna importancia, eran 4 gatos, ¿verdad? Eran 4 gatos literalmente. Pero la embajada norteamericana le exigió a Juan Bosch, siendo presidente, que expulsara a esa gente del país. Juan Bosch le contestó que no, porque eso era un gobierno democrático y esas personas no estaban violando la ley y que en consecuencia se garantizaba su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Pero la embajada norteamericana quería que los expulsaran. Y él pertenecía a ese grupo. Después se exiló, no tengo muy claro por qué, porque los pocos datos biográficos que he encontrado, los que yo he encontrado están localizados en un ensayo que escribió Diógenes Céspedes, que es un intelectual dominicano, que precisamente es el estudio introductorio de la novela de Pérez Cabral que se llama Jengibre. ¿Y de qué trata Jengibre? Así. Mira, yo la leí hace mucho tiempo y no me acuerdo bien. Eso no es un buen indicio. Parece que bueno, no es la obra de Pérez Cabral y quizás eso conecta con la otra pregunta, una de las otras preguntas que me hacían. No ha sido muy discutida en la República Dominicana, ni este texto, ni Jengibre. Jengibre pues sí tiene cierta importancia, sobre todo dentro de la novela de tema social, según Diógenes Céspedes cierra ese ciclo de la novela realista, creo que le llaman, de tema social, pero pues, tampoco es uno de los principales escritores del país y es muy probable que el hecho de que haya vivido buena parte de su vida, la mayor parte de su vida fuera de República Dominicana y de que sus obras no hayan circulado tanto, pues ha incidido. Además, a mí me parece que este texto es un texto incómodo para mucha gente, ubicado en diferentes posiciones ideológicas, y esto lo vincula un poco con la pregunta de Efraín. En República Dominicana se ha construido oficialmente toda una discursiva indigenista o pseudo-indigenista, precisamente en una especie de coartada para ocultar la presencia negra y mulata, pero sin embargo Pérez Cabral ataca eso por eso. Incluso Pérez Cabral tiene una visión sobre el periodo de la dominación haitiana que a mí me parece que no es negativa, que también rompe con lo que sería el canon ¿verdad? Ideológico, político, historiográfico en República Dominicana. Entonces esta es otra de sus contradicciones. Incluso daría la impresión, yo no he visto, cuando estoy leyendo, hay un capítulo que se titula, bueno, hay varios capítulos en los que él toca la cuestión haitiana, pero algunos en particular. El capítulo 3, por ejemplo, se llama El Gran Miedo y la haitianofobia,
un ataque a esa concepción, ¿verdad? Y bueno, así en otras partes del libro, él vuelve al asunto de Haití, de la dominación haitiana. Entonces, cuando estoy leyendo eso, digo, caramba, este hombre será negro. Porque podría dar la impresión de que se trata de un negro que entonces lo que está haciendo es diciendo, no, el problema aquí son los mulatos, ¿no? Pero no sé, no he encontrado información adicional sobre su biografía, no he visto una foto, es como una especie de verdad de gran misterio, sí. Sí, interesantísimo trabajo tuyo. Tengo una duda. ¿Existe en todas esas pseudoteorías racistas una corriente que tenga este matiz, es decir, que virulentamente está en contra de la mezcla negra? Porque aparentemente no es un racista, ¿no?, en contra del negro, porque cuando habla que durante la dominación haitiana esta mulatización se oscureció, etc., no lo ve como negativo, ¿no? Lo que ve como negativo, así yo entendí, es la mezcla sí. pero más entre negro y blanco que entre indígena y blanco. Bueno, yo creo que precisamente cuando el trabajo comienza aludiendo a Pedreira, porque Pedreira, interesantemente, el odio visceral o la bilis que le sale a Pedreira no es contra el negro, es contra lo que llama el grifo, ¿verdad? El grifo parejero. ¿Por qué? Porque era lo más cercano al blanco, entonces no se mantenía en su lugar. Entonces sí, yo creo que hay una cierta concepción que asume que lo realmente problemático es la mezcla. Es decir, los grupos, bueno, ya que las sociedades están compuestas, ¿verdad?, son multirraciales, pues bueno, pues ya no es tan bueno, pero pues así es. Ahora, el problema es cuando empiezan a mezclarse. Lo idóneo sería entonces que cada cual se mantenga en su lugar, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, lo que se trató de hacer en África del Sur, ¿verdad? Sistema de separación y segregación radical. Pedro, una clave y una posibilidad. Emilio S. Garabal tiene un ensayo donde habla contemporáneo de Pedreira, claro, por los que no conocen a Garabal, Iñaki me hacía referencia a ello, donde habla de los negros puertorriqueños, diciendo que los negros puertorriqueños son más hispanos que ninguno. Y eso podría ser, te cabría dentro de este contexto racista, pero la pregunta se me plantea si, dado el hecho de que ataca al mulato y dado el hecho de que ataca al indio, no lo lleva todo esto el antitrujillismo. Al mulato por Trujillo en persona, al indígena por ser la tesis de Trujillo. O sea que los dos puntos de ataque lo vinculan a su posición antitrujillista. Antitrujillismo, yo creo que eso es una clave importante, ¿verdad? Su antitrujillismo visceral, ¿no? Que lo lleva a esos dos genes. Esa convergencia. Ahí yo creo que, pues sí, yo coincidiría contigo, ¿no? Pero aún así me sigue llamando fuertemente la atención cómo en su interpretación, evidentemente racista, ¿verdad? Es decir, y no quiero utilizar el término racismo sin darle algún tipo de concreción. Yo creo que la esencia última del racismo es asumir que el comportamiento de los seres humanos o de determinado grupo de seres humanos está genética o biológicamente determinado. Yo creo que esa es, ¿verdad?, el bottom line de lo que es el racismo. Y efectivamente esa concepción se encuentra en Pérez Cabral. Entonces, cuando él en varias ocasiones, no solamente en una, en 2, 3 ocasiones, quizás más, reitera, y yo estoy diciendo esto, pero no quiere decir que yo sea racista, pero pues no. Y a pesar, interesantemente, de que además su listado de autores y de textos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, es impresionante. O sea, este hombre estaba documentado, ¿no? Sin embargo, lo que hace es seleccionar muy selectivamente los diversos pasajes de esas obras que está manejando, con la intención de que terminen coincidiendo con lo que es su tesis central, ¿no? Y además que aquí también hay una gran sensación de frustración política, ¿verdad? Como señalaba, este texto se publica en el 65, después del asesinato de Trujillo, después de la elección de Juan Bosch como presidente constitucional, después del golpe de Estado contra Bosch,
y posiblemente coincidiendo con la invasión norteamericana, ¿verdad? A raíz de la guerra civil, que va a culminar entonces en las elecciones del 66, amañadas por los Estados Unidos para que ganara su candidato, Joaquín Balaguer, que fue, bueno, un gran servidor de Trujillo. Pero a pesar de Pérez Cabral enfrenta, por otro lado, elementos fundamentales de lo que fue la discursiva trujillista con relación a la composición y a la historia racial del país, sobre todo esta cuestión del indigenismo, que él dice, no, vamos a dejarnos de vaina, aquí no hay indígenas ni cosas por el estilo, esto desapareció, que contrasta obviamente con lo que es el discurso y la práctica oficial, ¿verdad? Los censos dominicanos y toda la información de identidad pues no reconoce la presencia negra en Santo Domingo. Son indios, ¿verdad? Claro, puro, medianos, no sé cuáles son las clasificaciones, pero no reconoce esas categorías. Y por otro lado, pues su posición también con relación al periodo ese de la dominación haitiana, pues también confronta lo que sería la discursiva oficial. Así que en ese sentido, pues un texto de grandes contradicciones, ¿verdad? Y es parte de lo que lo hace interesante. Y ciertamente un aspecto que sería clave finalmente conocer cómo era físicamente. Sí, eso lo va a hacer. Ok, pues muchas gracias.